Veamos un poco al respecto sobre esta resolución. El 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, aprobó la resolución 181, la cual recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, que se encontraba en esos momentos bajo administración británica. El plan de la ONU proponía dividir la parte occidental del mandato en dos estados, uno judío y otro árabe, con un área, que incluía Jerusalén y Belén, bajo control internacional. Es importante aclarar que el Estado de Israel no fue constituido sino hasta el año de 1948, sin embargo, la profecía es clara al declarar que el plazo profético de los 70 años inicia con la orden de restauración y no con la restauración. Podemos apreciar en esta imagen la región del Medio Oriente correspondiente a la tierra de Israel. Se muestra que la región de color blanco fue la parte adjudicada al nuevo Estado de Israel y la región de color café al pueblo árabe palestino. Quedando la región de color gris, esto es Jerusalén, bajo control internacional. Por esta razón fue que en la Guerra de los 6 días se recuperó después de casi 2000 años. Antes de continuar es necesario hacer un paréntesis y formularnos una interrogante cuya respuesta nos proveerá de mayor claridad sobre este magno evento, la creación del Estado de Israel. La interrogante es la siguiente: ¿qué importancia tiene la creación del Estado de Israel? La respuesta está revelada en la parábola de la higuera. Mateo 24, 32 al 34. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El desarrollo natural de la higuera esconde un secreto revelador sobre los últimos tiempos, es decir, sobre la venida de Mashiach ben David. Se puede decir que opera como una alarma profética. La higuera representa proféticamente al pueblo de Israel. Veamos algunas características de una higuera. La higuera es un árbol de pequeño porte que crece espontáneamente en terrenos rocosos e incluso en muros, donde pocas plantas encuentran oportunidad. El desarrollo de sus raíces es temido por mover los suelos donde están situadas. Una peculiaridad de la higuera es que florece tarde, así que al florecer indica que el verano ya está a la vuelta de la esquina. Y sus frutos están maduros al inicio de la estación de otoño. Ahora comparemos estas características con el pueblo de Israel. 1. Árbol de pequeño porte. Cuando el Eterno escogió al pueblo de Israel para que fuese su instrumento que llevase su luz a las naciones fue por el hecho que era el pueblo más insignificante de entre las demás naciones. Esto lo hizo con el objetivo de mostrar su gloria ante todas las naciones del mundo y para que el pueblo de Israel no se jactara. 2. Crece espontáneamente en terrenos rocosos. A pesar de la desobediencia que a través del tiempo ha demostrado el pueblo de Israel, el Eterno siempre ha actuado en su favor bendiciéndolo hasta en el exilio y bajo circunstancias donde nadie encontraría oportunidad. 3. Sus raíces son temidas por mover los suelos donde están situadas. El pueblo de Israel influencia a las mismas sociedades que los oprimen hasta el punto de escalar hasta los puestos más altos de autoridad en los mismos. 4. Florece tarde. El pueblo de Israel es un reloj profético que anuncia el tiempo de la restauración del reino y por consiguiente de la humanidad entera. 5. Frutos están maduros al inicio de la estación de otoño. Las santas convocaciones que falta que sean cumplidas por Mashiach son las de otoño, ya que las de primavera fueron cumplidas en su primera venida. Por consiguiente, la cosecha de los frutos de la higuera acontecerá en otoño, es decir, la restauración de Israel acontecerá en la segunda venida de Mashiach. Es importante aclarar que la cosecha de primavera es de cebada, correspondiente a las santas convocaciones de Pascua, panes sin levadura y día de las primicias. La cosecha de verano es de trigo, correspondiente a la santa convocación de semanas. Y la cosecha de otoño es de frutas, uvas, higos y granadas, correspondientes a las santas convocaciones de día de trompeta, día de perdón y cabañas. Por otro lado, es importante mencionar que la palabra higuera es la traducción de la palabra hebrea temá, codificada con el número Strong H8384.
La raíz gramatical de la palabra Tena es Ain, que etimológicamente significa búsqueda con el propósito de producir algo. Este significado etimológico de búsqueda con el propósito de producir algo tiene una semejanza funcional con la misión profética del pueblo de Israel, el cual está declarado en el versículo 44 del capítulo 11 del libro de Levítico y dice: Yo soy Yahweh tu Elohim, así que santifíquense y manténganse santos porque yo soy santo. La misión del pueblo de Israel consiste en reproducir la naturaleza o imagen del Eterno en la tierra, y de esa forma hacer luz a las naciones a través del caminar en la Torá o instrucción del Eterno. El único propósito de la Torá es moldearnos según la naturaleza o imagen del Eterno. Por todas estas características entre la higuera y la misión profética del pueblo de Israel, es que el Eterno declara lo siguiente. Oseas 9:10. Cuando encontré a Israel, fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a sus antepasados, fue como ver higos tiernos en la higuera. Entonces, si sustituimos cada concepto encontrado en la parábola de la higuera con la revelación hasta ahora obtenida de las Escrituras, podemos claramente comprender el propósito y la profundidad de las palabras de Mashiach. Veamos. Mateo 24, 32 al 34. Aprendan de la higuera, es decir, Israel, esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas, es decir, 70 años. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. En base a las revelaciones que hemos obtenido podemos sustituir la palabra higuera por Israel, asimismo, podemos ponerle un plazo fijo de 70 años al tiempo que está cerca. Pero que con la frase esta generación, pudiera ser que la frase esta generación se esté refiriendo a la generación que recuperó la ciudad de Jerusalén en la guerra de los 6 días. Esta fotografía muestra en el lado izquierdo a 3 soldados el día que concluyó dicha guerra en el año de 1967. Y al lado derecho a los mismos 3 soldados durante la 40ª conmemoración de la recuperación de la ciudad de Jerusalén en el año de 2007. Entonces, como podemos ver, la generación que recuperó la ciudad de Jerusalén todavía existe. Por ende, la frase esta generación puede perfectamente estarse refiriendo a la generación que recuperó la ciudad de Jerusalén en la guerra de los 6 días, ya que está dentro del plazo de 70 años profetizados por el profeta Daniel. Entonces, procedamos a diagramar todos los datos revelados en las Escrituras. Tenemos como punto de partida la orden de restauración. Como punto de llegada Mashiach reina. El plazo que debe transcurrir entre ambos eventos es de 70 años. La orden de restauración aconteció en el año de 1947. Según los cálculos revelados en las Escrituras, el reino de Mashiach deberá iniciar en el año 2017. El penúltimo año de jubileo aconteció en el año de 1967 cuando el pueblo de Israel recuperó la ciudad santa de Jerusalén después de casi 2,000 años. Por consiguiente, el último año de jubileo deberá ocurrir en 2017. Veamos unos cálculos matemáticos relacionados con este diagrama. Si al año de 1947 le sumamos los 70 años del plazo profetizado por el profeta Daniel, tendremos como resultado el año de 2017. Si a año de 1967 le sumamos los 50 años correspondientes al plazo establecido por el Eterno para determinar un año de jubileo, tendremos como resultado el año de 2017. Los resultados de estos cálculos matemáticos son impresionantes ya que confirma los datos revelados en las Escrituras y armoniza el conteo de 2 plazos proféticos diferentes, llevándolos al mismo punto en el tiempo que da inicio al reino de Mashiach. Como siguiente paso, es procedente diagramar las 70 semanas de Daniel incluyendo los datos calculados en base a la información revelada en las Escrituras. Tenemos como punto de partida la orden de restauración. Como punto de llegada Mashiach reina. El plazo que debe transcurrir entre ambos eventos es de 70 años. La orden de restauración aconteció en el año de 1947. El reino de Mashiach deberá iniciar en el año 2017. El Mashiach regresa 69 años contados a partir de la orden de restauración, es decir, en el año 2016.